Para comenzar el estudio de tiempos, pues lo primero que tenemos que hacer es comprender el tiempo. Esto es algo muy curioso porque la gente en general maneja muchos términos que no comprende a cabalidad y que aparentemente son tan cotidianos que no necesitan alguna otra definición. Incluso podemos empezar por preguntarnos por qué medimos el tiempo como lo medimos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué dividimos en 24 horas un día y no en 60 o en 120? ¿O por qué cada hora la dividimos en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos? Eso tiene que ver con las definiciones que hicieron los sumerios y los asirios. Después les voy a mostrar en otro video que di como una clase adicional muestra sobre algunos de estos conceptos de división. Por ejemplo, ¿por qué la semana tiene 7 días? ¿No? La semana tiene 7 días porque cada una de las fases lunares tiene 7 días. Los meses pueden ser medidos solarmente y lunarmente. Hay calendarios solares como el nuestro, que ha sufrido modificaciones, que ha perdido días, que tiene controles cotidianos, o calendarios lunares como el chino, ¿no? Donde se establece lo de que es el año de la rata y el año del buey y todo ese rollo, y que tienen además entradas en vigor que van moviéndose como la Semana Santa, ¿no? De la Pascua, donde si te fijas cada año la Pascua ocurre en un mes diferente o en un día diferente, porque, o sea, no siempre ocurre en una fecha, porque realmente depende del calendario lunar. Porque los días tienen los nombres que tienen. Por ejemplo, el lunes es el día de la luna, martes es el día del Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado de Saturno y el domingo era del Sol. En inglés sigue siendo de Sunday, ¿no? El día del Sol. Y nosotros lo cambiamos a Dominus Day, o sea, el día del Señor, de Dominus Day, que pasó a ser domingo, ¿no? Eso significa la palabra domingo, el día del Señor. Entonces, podemos ver que el tiempo en su medición pues, requiere muchas definiciones y también muchos controles. Sabemos, por ejemplo, que un reloj de péndulo, por ejemplo, los péndulos los analizó por primera vez Newton. Él observó que cuando tú sueltas un péndulo, el tiempo que tarda ir de aquí a aquí se llama periodo, pero cuando tienes el mismo péndulo se empieza como a enlentecer, ¿no? Se empieza a hacerse cada vez menos arco el periodo. Sin embargo, resulta que de aquí a aquí tiene un tiempo dado y es el mismo tiempo de aquí a aquí si el péndulo es el mismo, de tal forma que aunque se vaya deteniendo, puedes usar esa oscilación para medir el tiempo. Tiene retrasos. ¿Cómo sabemos que tiene retrasos si se medía con un reloj que era falible, es decir, que podía fallar? Hoy sabemos que, por ejemplo, un reloj de cuarzo, ¿no? Que cuando aplastas un cristal de cuarzo empieza a emitir una frecuencia por piezoelectricidad que la llevan los celulares, las computadoras, los relojes, las calculadoras, ese pequeño cristal de cuarzo aplastado que está produciendo esta pulsación de millones de frecuencias por segundo, pues esos todo también se retrasan a lo mejor 1 segundo, 2 segundos cada millón de años. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la forma real de medir el tiempo es a través de las estrellas. Un astrónomo es capaz de poner un cronómetro a funcionar y luego observar el cielo, hacer mediciones que pueden tardar horas, días e incluso semanas, y luego decir, cuando yo empecé era tal hora de tal día, en tal fecha. Le agrego el tiempo que pasó según el cronómetro, entonces hoy es tal día a tal hora. Comprobamos con los relojes que han estado funcionando y podemos hacer correcciones de tiempo de lo que les haya faltado o se hayan adelantado, ¿sí? ¿Cómo se define un segundo? Por ejemplo, la definición original iba por ahí de una 35.000.000.000ava parte de un día solar medio. Hoy en día se define, y luego les mando por ahí los links para que observen lo difícil y complicado que es la definición del simple segundo, que a partir de ahí se definen pues, el minuto, la hora, el día, el año, el mes, etc. Incluso hay definiciones que son legales, hay definiciones geográficas, hay definiciones de otro tipo, ¿no? Entonces, resulta que hoy el segundo se mide como alrededor de 9.000.000.125 millones y fracción
emisiones ondulatorias del cesio 133. O sea, ¿y eso cómo se mide? ¿Con qué se come? Entonces se requieren hoy relojes atómicos. México tiene uno de los relojes atómicos más avanzados y estables del mundo, en un lugar que es un observatorio del tiempo y que está a cargo del CENAM. Ahí se mide el tiempo oficialmente y es el Centro Nacional de Metrología, el lugar donde se miden las cosas y se definen todos los términos. La mayoría de la gente, por ejemplo, cree que entiende el Sistema Internacional de Medidas y sin embargo no son capaces de decir cuáles son las 7 unidades básicas. Incluso la mayoría de la gente no sabe diferenciar una unidad básica, una unidad compuesta, o de una unidad múltiplo o submúltiplo, ¿no? Y confunden, ¿no? O sea, incluso hay gente que le dice, a ver, ¿cuáles son las 7 unidades básicas? Y te andan citando unidades del sistema inglés, por ejemplo, ¿no? Onzas, millas o leguas o libras, cuando esas no pertenecen a nosotros, y confunden cosas como los submúltiplos, los miligramos, con los múltiplos como los kilogramos, y no entienden cuándo es una unidad básica, si el kilo o el gramo, ¿no? Por ejemplo. O inclusive hay algunas unidades donde se utilizan cuestiones gravitacionales, ¿no? Los sistemas MKS o CGS, algunos son absolutos, otros son gravitacionales, ¿no? Entonces todo eso tiene un conflicto muy importante, ¿no? Un reloj atómico, por ejemplo, hoy en día funciona mandando un láser en una dirección, otro láser en otra dirección y otro viene así como de fondo, o lo voy a poner aquí así como en ángulo. Y aquí adentro ponemos algunos átomos de cesio que quedan congelados, no por enfriamiento, sino por inmovilización. Eso es algo que luego también la gente no entiende. Bueno, normalmente la gente no comprende la diferencia entre temperatura y calor, donde calor es una cantidad de energía y la temperatura es que tan fácilmente se transfiere o no esa energía, ¿no? De tal forma que la temperatura tiene que ver, hay algo que se llama la teoría cinética de los gases, con la energía cinética, cuya fórmula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces tiene que ver con la velocidad más que con la energía propiamente dicha, ¿no? O sea, es como comparar la cantidad de agua en un tinaco y la altura a la que está ese tinaco. Entonces, entre más alto esté el tinaco, pues más presión va a generar en la base, ¿no? En la parte de abajo, de tal forma que a lo mejor yo puedo dejarte caer una gota de agua desde el cielo y no te mata, porque es muy poquita agua, ¿no? Pero si te dejo caer un tinaco, pues sí te va a matar. Pero a lo mejor si ese tinaco, o pensemos en algo todavía más pequeño, ¿no? O sea, te dejo caer una botella de agua desde una altura de unos 10 centímetros, pues a lo mejor te va a doler, pero no te va a matar porque no tiene la suficiente energía, aunque sea un litro, pero ese mismo litro de agua, si te lo dejo caer desde un avión, a lo mejor sí es capaz de matarte, ¿no? También se parece al amperaje y al voltaje, ¿no? El amperaje es la cantidad de corriente y el voltaje que tan fácil se va a mover entre dos gradientes dados. Otro problema interesante con el tiempo es que vamos a observar que existen definiciones de minuto, segundo, hora incluso, que tienen que ver con geografía y no necesariamente con el paso de un lapso de tiempo. De tal forma que el tiempo empezó a medirse así a partir de una circunferencia, ¿no? Entonces, si tú volteas a ver el horizonte, pues te das cuenta que es circular. Si ves al sol salir y meterse, pues te das cuenta que lo hace en una media esfera. Si ves la luna o el sol, pues te das cuenta que son redondos, y si tienes un telescopio, pues puedes observar que los planetas también lo son. Y los antiguos decidieron dividir esto en 360 grados. Entonces, si yo tengo el planeta Tierra, pensemos que tengo algo así. Pues entonces, esta circunferencia llamada Ecuador tiene 360 grados, pero eso mide el perímetro de la Tierra. Es decir, 360 grados equivalen a una cantidad de kilómetros aquí. Pero si vuelvo a sacar un círculo acá arriba, por ejemplo, los trópicos, ¿no? De Cáncer y Capricornio, que definen la zona tropical del planeta, pues este disco también tiene 360 grados, pero no tiene los mismos kilómetros que este. A lo mejor yo puedo sacar acá el círculo polar ártico
Y pues eso tiene muy poquitos kilómetros, pero tiene exactamente los mismos 360 grados. Entonces, dependiendo de dónde estás en la latitud o en la longitud, un grado puede tener más o menos kilómetros, y entonces puede ser un grado de segundo o un grado, o sea, podemos convertir un segundo también en metros o en kilómetros, un grado también, y una hora. ¿Qué es lo que hace que un lugar tenga un horario? Si nos vamos del otro lado del mundo, tenemos algo llamado el meridiano de Greenwich. Los meridianos son los que van así, ¿no? O sea, estos son los paralelos, los más famosos es el Ecuador y los trópicos, y tenemos estos que son los meridianos. Del otro lado del mundo está el meridiano de Greenwich. Incluso si tú prendes un celular por primera vez, te va a aparecer muy probablemente algo así. Te va a decir, oye, tu uso horario es este, el menos 6 GMT. Algunos ya dicen Ciudad de México, pero le ponen así entre paréntesis menos 6 GMT. Pues significa menos 6 veces el uso horario de Greenwich Meridian Time. O sea, desde el tiempo del meridiano de Greenwich. Cada 15 grados es un uso horario. Es decir, de aquí a aquí cambia una hora cada 15 grados. Y fíjate qué pasa si tú divides 360 entre 15, ¿no? Pues hagamos la división. Tenemos quinta 1, quinta son 7, 10, 2, tercera 1, 2 y de 12, 4. 24 horas, es decir, caben 24 usos horarios en los 15, dividiéndolo cada uno en 15 grados, ¿sí? Ahorita vas a ver también otro video que tiene algunas cosas que analizar a ese respecto. Entonces, como ves, el tiempo es algo complicado, es algo complejo, que la gente cree entender, pero no es así. O sea, para empezar, está en sistemas hexadecimal, está en base 60, cuando nosotros contamos en base 10, y los mayas lo hacen en base 20, y las computadoras lo hacen en base 2, y algunas calculadoras tienen base 8 y base 16. Entonces, querer entender este asunto es bastante difícil. Inclusive hay un dato curioso. De repente la gente se pregunta si el tiempo existe porque lo medimos o existe incluso sin la medición. Sabemos que termodinámicamente tiene una dirección que tiene que ver con el aumento de la entropía, el incremento del caos. Ya con ese simple dato deberíamos de entender que el tiempo existe incluso sin nosotros. Es la dirección en la que las reacciones químicas, físicas y de estabilización de energía va a ocurrir. Esa es la dirección del flujo de la entropía, ¿no? Pero además el científico Stephen Hawking, que estaba en la silla de ruedas y que murió pues, hace algunos años, él decía que si es cierto que existió el Big Bang, donde toda la masa y la energía estuvo incluida en un solo punto y de ahí estalló, pues entonces se generaron puntos en el universo extremadamente calientes y extremadamente fríos, ¿no? O sea, el cero absoluto, 0 grados Kelvin, y algunos puntos de la masa de estrellas explotando, la energía y todo ese rollo, extremadamente caliente. A la diferencia entre esta temperatura de 0 y esa temperatura de millones de grados, se le conoce como el gradiente térmico, donde cuando tú ves este triangulito como en el cálculo diferencial, pues sabes que se refiere a la diferencia entre esta temperatura y esta temperatura. Con el paso del tiempo, esta temperatura se enfrió y esta pues empezó a calentarse. Hoy sabemos que la temperatura del universo en el espacio vacío de fondo es de alrededor de 3 grados Kelvin en el espacio. Porque otra propiedad interesante del calor es que es una energía radiante que puede atravesar el vacío, como lo hace el calor solar que llega desde el Sol hasta la Tierra, ¿no? Entonces aquí el gradiente térmico pues, es más chiquito, ¿no? Y luego en algún momento pues se va a seguir enfriando y calentando
y va a llegar un momento en el que ya no va a haber diferencia y el gradiente térmico va a ser igual a cero. Y dice Stephen Hawking, basado además en los trabajos de un ingeniero mecánico térmico que se llamaba Carnot, que fue el que demostró que no podía existir una máquina de movimiento perpetuo alimentada a sí misma. Él establece que cuando ya no hay esta diferencia, los procesos se detienen, incluso aquellos que pueden permitirnos ver el flujo del tiempo. Entonces, curiosamente, Stephen Hawking demostró que el tiempo ni siquiera se mide en segundos o minutos u horas, sino en calorías, ¿no? O sea, en el gradiente o en grados Kelvin. Las calorías son para el calor, los grados son para la temperatura. Si alguien todavía tiene dudas sobre la diferencia, piensa en esto. Imagínate que tienes un gansito que tiene, no sé, ahorita inventando 300 kilocalorías de energía, y tú quieres hacer una dieta que maneje 1500 kilocalorías. Si ese gansito lo metes al refrigerador, ¿te engordará menos? Es decir, si el gansito está frío, ¿engorda menos? O sea, no tiene nada que ver la temperatura con la energía que te provee el gansito, ¿sí? Y te voy a dar muchos otros ejemplos al respecto, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es esto, que entonces Stephen Hawking dice, el tiempo siga fluyendo o no después de esto, es irrelevante si sigue fluyendo, ya no va a haber nada capaz de medirlo y todos los procedimientos se habrán detenido. Entonces nosotros vivimos en un momento así, donde todavía podemos hacer fluir energía de un punto a otro, porque aquí ya no hay de dónde a dónde fluya. Entonces, mientras la energía se pueda mover, yo le puedo sacar trabajo. De nuevo, nuestra materia, ¿no? Estudio el trabajo, aunque es otro tipo de trabajo el que se maneja, y el trabajo físico, ¿no? Que es fuerza por distancia, entre varias definiciones equivalentes posibles, ¿no? Y que además el trabajo tiene unidades de energía. Bueno, entonces, vamos a ver algunos conceptos adicionales del tiempo y luego entramos a hacer algunas conversiones entre el tiempo decimal y el tiempo estándar de 60, base 60.